Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Como siempre es un placer poder estar con ustedes aquí a través de este medio digital que Dios nos ha provisto en este tiempo, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo ciertamente en todas partes, en un grado o en otro, ¿cierto? Estamos todos complicados, ya sea por una cuarentena o por alguna medida, ¿cierto?, que se esté llevando a cabo. La idea de estos estudios bíblicos, por supuesto, es que tengamos un tiempo de reflexión en la palabra de Dios, que podamos crecer juntos, que podamos aprender juntos acerca de la maravillosa palabra que nos ha dejado nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Así que por mi parte les doy la bienvenida y estoy muy contento de poder estar aquí de nuevo con todos ustedes. En esta noche les quiero hablar de un tema que personalmente he estado meditando bastante en el último tiempo y creo que de alguna medida es un tema que a todos de alguna forma, ¿cierto?, nos toca vivir en el día a día, en nuestra cotidianidad como cristianos, y que necesitamos estar siempre reflexionando al respecto. Para dar inicio al estudio y para que vayamos viendo de qué se trata todo esto, les quiero invitar a que abran sus Biblias, que vayan, si así lo desean, a través de las escrituras que vamos a estudiar esta noche. Yo voy a estar leyendo de la versión fiel. Los quiero invitar, por favor, a que abran sus Biblias y que vayan a Lucas capítulo 10. Que vayan a Lucas capítulo 10 en el verso 38. Y es una historia muy, muy conocida, ¿cierto? Y que se usa mucho también para ilustrar un tema, ¿cierto?, que se da mucho por el lado de las mujeres. Y muchas veces yo he escuchado hablar acerca de esta historia, que es la que vamos a leer ahora, acerca de Marta y María. Y esta historia muchos la asocian a estas mujeres, ¿cierto?, que siempre están muy ocupadas y que siempre están de alguna forma haciendo cosas en su casa. Pero vamos a ver que en verdad aquí hay un principio muy importante que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo. Es un principio que a todos nos llega y que de verdad necesitamos reflexionar bastante. Y vamos a ver con otras escrituras también lo importante que es todo esto para nuestras vidas cristianas. Entonces empecemos leyendo aquí en Lucas capítulo 10. Vamos a iniciar en el verso 38, dice: Ahora, sucedió mientras ellos se iban, que él vino a una cierta aldea, y una cierta mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies de Jesús y estaba escuchando su mensaje. En la versión Reina Valera dice que estaba oyendo su palabra. Verso 40 dice: pero Marta estaba distraída por mucho servir. Y ella vino a Jesús y dijo: Señor, ¿no es de ninguna preocupación para ti que mi hermana me haya dejado para servir sola? Ahora pues, háblale a ella para que me ayude. Entonces vemos aquí a Marta un poco angustiada, ¿cierto? Porque ella estaba sirviendo, estaba atendiendo a la gente que estaba en su casa y le pide al Señor: Señor, ¿a ti no te importa que yo esté sirviendo, que yo esté haciendo todas estas cosas y que mi hermana no me esté ayudando? Entonces dile por favor que me ayude, dice Marta. Pero Jesús le responde en el verso 41: Marta, Marta,
estás llena de cuidado y preocupada sobre muchas cosas. Muy preocupada y llena de muchas cosas. En la versión Reina Valera, que también la podemos revisar, en este verso 41 dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada. Y yo les hago la pregunta, hermanos, ¿cuántas veces muchos de nosotros no nos hemos encontrado en esta situación? Afanados, turbados con muchas cosas. Y preocupados, ¿cierto? Preocupados de tantas cosas que tenemos que hacer. Incluso a veces podemos llegar a estar en una situación, y aquí yo soy el primero que levanto la mano, ¿cierto? Y que nos sentimos un poco ahogados, porque hay tantas preocupaciones en la vida, hay tantas cosas que tenemos que hacer, hay tantas responsabilidades que tenemos que llevar a cabo, cada uno de nosotros, que nos sentimos así, ¿cierto? Que nos sentimos agobiados. Y a veces no nos damos cuenta. Y así como Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, y le dijo al Señor, Señor, ¿esto a ti no te importa o no te preocupa que yo esté así y que mi hermana María esté escuchando tu mensaje, esté escuchando tu palabra? Y el Señor Jesús le dijo en el verso 42, pero hay una necesidad sobre todo lo demás. Y esa es la amonestación que a nosotros nos entrega el Señor. Hay una necesidad. Y María ha elegido la parte buena, la cual no será tomada de ella. A lo mejor Marta estaba esperando que el Señor le dijera, sí, tienes razón, la verdad es que María, tu hermana, está bien ocupada, ¿por qué no vas y la ayudas, cierto? Por lo demás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o alguna cierto, enseñanza que por supuesto que es correcta, pero quizás Marta estaba esperando que el Señor fuera un poco más empático con ella. Pero la verdad es que Jesús le dice, la verdad es que tu hermana escogió una buena parte. Y esa parte no va a ser tomada de ella. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, hermanos, ¿estamos nosotros escogiendo esa buena parte? ¿Estamos verdaderamente nosotros cada día eligiendo esa buena parte? Porque nosotros también estamos llenos de cosas. Y no es que no tengamos que hacer nada, ¿cierto? Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que ganarnos una vida. Y eso está bien y es correcto. Pero nosotros tenemos que hacer una introspección, un autoanálisis de que estamos haciendo lo que necesitamos hacer o en verdad estamos llenos y cargados y afanados y preocupados con muchas cosas. Porque hay una sola parte que es buena. Y esa parte, como dice el Señor Jesús aquí, no va a ser tomada de nosotros. Entonces yo los quiero llevar para que veamos de qué se trata esa buena parte. Para que vayamos viendo un poco de qué se trata esa buena parte. Y para eso vayamos por favor a otra escritura en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Vayamos por favor a Mateo 6, en el verso 25. Vamos a comenzar leyendo en el verso 25. Mateo 6, 25 dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, por esto les digo, no estén ansiosos acerca de su vida. Lo mismo que estaba haciendo Marta, ¿verdad? Ansioso, afanosa. No estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán. El servicio, ¿cierto? Ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. Y eso es lo básico, esas son las necesidades básicas, ¿verdad? Comer, beber, vestirnos. Y todos nos ocupamos de esas cosas todos los días. Pero aquí el Señor dice, no estén afanosos acerca de eso. Hay una diferencia ahí. Y en el verso 26 dice, observen las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta.
¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Verso 27. Pero ¿quién entre ustedes, al tomar reflexión cuidadosa, o sea, pensando, ¿verdad? Reflexionando, es capaz de agregar un codo a su estatura? ¿Y cuántas veces quizás nosotros estamos pensando en cosas, pensando, reflexionando, intentando resolver un tema en nuestras vidas que a veces no sabemos cómo solucionar? Pero estamos afanados en eso, estamos tratando, y el Señor dice, bueno, ¿para qué reflexionan tanto en ciertas cosas si ustedes, por mucho que reflexionen, ¿cierto? Quizás no van a lograr nada. Pasemos al verso 31, porque el Señor vuelve a decir, por tanto, no estén ansiosos, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque las naciones buscan todas estas cosas. Y su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Él sabe, ¿cierto? Él nos dice, no estén ansiosos. El Padre sabe lo que ustedes necesitan. Pero en cuanto a ustedes, dice el verso 33, y es en cuanto a ustedes, hay que saber a qué le estaba hablando Jesús, ¿verdad? A sus discípulos. Y hoy día nosotros somos los discípulos de Cristo. Pero en cuanto a ustedes o en cuanto a nosotros, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y ahí está la mejor parte. Ahí está la buena parte, ¿cierto? De la que nos habla nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que elegir y tenemos que escoger. Buscar primero el reino de Dios. Él dijo, hay una cosa que está por sobre todo lo demás. Y nosotros sabemos, cuando Él nos dice que busquemos primero el reino de Dios, que esa es la mejor parte, que eso es lo que está por sobre todo lo demás que tenemos que buscar. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, de nuevo, no estén ansiosos acerca del mañana. ¿Por qué? Porque el mañana, o porque mañana, tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. Entonces hay una parte mala del día y hay una buena parte del día. ¿Qué parte estamos escogiendo nosotros? ¿Estamos escogiendo la buena parte del día o la mala parte del día? La buena parte del día es la que escogió María, ¿verdad? ¿Y qué hizo ella para buscar esa buena parte? Se sentó a los pies de Jesús. ¿Y a qué se sentó? A escuchar su palabra, a escuchar su mensaje. Y es muy seguro que el mensaje que estaba hablando Jesús era acerca del reino de Dios. Porque ese es su evangelio, ¿cierto? Entonces, para que nosotros también busquemos esa buena parte, para que nosotros también elijamos esa buena parte, buscando primeramente el reino de Dios, nosotros también necesitamos ser como María y necesitamos estar viniendo continuamente a los pies de Jesús, igual que ella, para oír atentamente su palabra, para escuchar su mensaje, para instruirnos en la enseñanza que Él tiene para nosotros. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuánto tiempo del día nosotros estamos de verdad dedicándonos? Y yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos muchos trabajos, y terminamos muy agotados, ¿cierto?, el día viernes. Y por eso anhelamos tanto el día sábado, y por eso entendemos que el sábado es un regalo de Dios, es parte de la gracia de Dios el sábado. Pero dentro de esa semana tan ajetreada y afanada, ¿estamos nosotros verdaderamente apartando el tiempo necesario para venir a los pies de Jesús, para escuchar su palabra, como lo hacía María? Y a veces es necesario incluso dejar algunas cosas.
por muy importantes que parezcan. Cada uno ahí tiene que hacer su análisis, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí tenemos un dicho en mi país que dice, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y es verdad, porque cada uno tiene que ver hasta qué punto nosotros de verdad necesitamos hacer ciertas cosas y cuando no necesitamos hacer ciertas cosas, cuando podemos pausar, cuando necesitamos seguir, pero ciertamente que tenemos que encontrar, si nosotros verdaderamente vamos a buscar el reino de Dios primeramente, necesitamos encontrar ese tiempo para venir a Jesús, para tener comunión con Él, para escuchar su palabra, y sabemos que la palabra de Jesús es la palabra del Padre, y sabemos que Jesús es la palabra de Dios en persona, por tanto tenemos toda la Biblia, ¿cierto?, para poder tener y escuchar la palabra de Jesús. Y esto requiere, hermanos, que nosotros hagamos una introspección bien profunda, bien sincera, bien honesta, y también requiere una transformación de nuestra parte. Y no una transformación que vamos a hacer nosotros también, pero nuestro deseo y nuestra voluntad tiene que ser que podamos recibir esa transformación. Vayamos un momento, por favor, a Romanos 12, para que veamos una escritura que leemos mucho, ¿cierto? También, pero que nos ayuda también a entender lo que necesitamos hacer. En Romanos 12, en el verso 2, dice, no se conformen ustedes mismos a este mundo. ¿Y qué decía Jesús? Las naciones buscan todas estas cosas. Y yo puedo decir, que yo necesito trabajar. Sí, y el Señor entiende que necesitamos trabajar. Pero necesitamos también recibir una transformación. ¿Para qué? Para que mientras trabajamos no nos conformemos nosotros mismos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes. La renovación de nuestras mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Y esa renovación de nuestras mentes solamente va a venir sentándonos a los pies de Jesús y escuchando su palabra, teniendo comunión con Dios el Padre y con nuestro Señor Jesucristo continuamente. Vamos a leer otra escritura en Filipenses. En Filipenses, también muy conocida por todos nosotros esta escritura, Filipenses 4, en el verso 6. El apóstol Pablo nos dice exactamente lo mismo que nos dice el Señor Jesús. No estén ansiosos por nada. No estén ansiosos por nada, sino en oración y súplica, con acción de gracias, sus requerimientos sean conocidos a Dios en todo. Y la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos, la renovación de nuestras mentes, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Entonces, vamos poniendo y encajando todas estas piezas. Cristo Jesús va a transformar nuestros pensamientos. ¿Cómo los va a transformar? Con su palabra, con su mensaje. Y nosotros tenemos que ser los primeros en estar sentados ahí a los pies de Jesús para escuchar ese mensaje. No voy a ir a esa escritura, pero en Juan, en el Evangelio de Juan, me parece que en el capítulo 11 nos dice quién era Marta, María, ¿cierto? Y que eran parte de que María, Marta y Lázaro, ¿verdad? El amigo de Jesús. O sea, ellos eran parte de ese círculo bien cercano, bien íntimo que tenía nuestro Señor Jesús, quizás de sus amigos más queridos, más estimados. Entonces nosotros también, ¿cierto? Nosotros también queremos ser parte de ese círculo bien cercano. Y podemos, y la verdad es que podemos, y lo estamos, y lo somos ahora. Pero necesitamos pensar y necesitamos reflexionar en estas cosas para que podamos asegurarnos y podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios y qué es lo que Él
quiere que estemos haciendo continuamente, porque hay muchas distracciones en el mundo. Hay muchas preocupaciones y a veces hay cosas que incluso no podemos manejar. Por eso el apóstol Pablo aquí nos dice que dejemos todo, que todos nuestros requerimientos sean conocidos a Dios. Y va a venir una paz a nosotros. Una paz que ya va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y esa paz viene por la palabra de Dios. Mientras nosotros nos mantengamos continuamente cerca de la palabra de Dios, vamos a ir recibiendo esa renovación, vamos a ir recibiendo esa paz, vamos a ir recibiendo ese entendimiento que sobrepasa nuestro entendimiento para que podamos enfocarnos en buscar primeramente el reino de Dios, en escoger esa buena parte. Pero hay algo que tenemos que hacer primero, antes de buscar el reino de Dios primero, hay otra cosa que tenemos que hacer primero para escoger esa buena parte. Vamos a ver eso. Vayamos a Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, en el verso 23. Y aquí el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer primero. Verso 23. Entonces Él les dijo a todos, aquí no hay excepción, todos: si alguno desea venir tras de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tenemos que tomar esos pensamientos, tenemos que tomar eso que nos agobia, eso que nos mantiene cautivos de alguna manera, afanados, atareados, y negarnos a nosotros mismos, ponerlos fuera. Negarnos a nosotros mismos y dice, y tome su cruz diariamente. O sea, esta es una tarea cotidiana. Es algo que tenemos que hacer continuamente. Tome su cruz, y a veces esa cruz es un poco pesada, pero el Señor no nos deja llevar esa cruz solo. Sabemos que no, ¿cierto? Tome su cruz diariamente y sígame. Verso 24 dice, porque quien quiera que desee salvar su vida la perderá. Y ahí está el afán, ¿cierto? Quizás como Marta, que quería tener un servicio impecable, ¿cierto? Bueno, aquí podemos cada uno de nosotros extrapolar esto a nuestras vidas personales y ver dónde nos encaja, dónde quien quiera que desee salvar su vida la perderá, pero quien quiera que pierda su vida por amor a mí, la salvará. Verso 26, saltemos al verso 26, dice, porque quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras. Entonces ahí están las palabras de Jesús. De nuevo, el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quien quiera que se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo de Hombre cuando venga en su propia gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Y eso cuándo va a suceder? Cuando venga el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos escuchando las palabras de Jesús, si no nos estamos sentando diariamente a los pies de Jesús para escuchar sus palabras, para aprender de Él, entonces va a venir el reino de Dios, ¿cierto? Si nosotros nos avergonzamos de sus palabras, no las escuchamos, no las tomamos, ¿cierto? Y las hacemos parte de nosotros, entonces dice que Él se va a avergonzar de nosotros cuando Él venga en su gloria. Entonces, para buscar el reino de Dios necesitamos estar buscando, necesitamos estar escuchando las palabras de Cristo. Y vamos a ver que esto fue exactamente lo que Jesús hizo, porque al final Él nos dice, niéguese a sí mismo. Pero Él también lo hizo. Y vamos a ver lo que Él hizo. Vamos a Filipenses 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. En el verso 5. También una escritura de memoria.
Filipenses 2:5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Y aquí nos muestra lo que Él hizo, que es lo que nos pide que hagamos nosotros también de alguna manera. Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte de cruz. Se negó a sí mismo, ¿verdad? Él negó su existencia divina que él tenía antes de venir a la tierra, antes de nacer de la Virgen María. Él se vació de eso. Él se hizo en la forma de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte. O sea, ¿quién puede decir que Jesús no se negaba cada día a sí mismo? Y que no cargaba su cruz todos los días. Porque de seguro que él lo hacía. Y en el verso 9 dice lo que también nos espera a nosotros si hacemos lo mismo. Verso 9 dice, por tanto, Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre. Y nosotros tenemos esta promesa. También vamos a ser exaltados. También vamos a ser glorificados. Y también se nos va a dar un nombre nuevo. Entonces, para entrar al reino de Dios, para recibir esa gloria que Dios nos ha prometido, para ser exaltados en el reino de Dios, debemos negar nuestra propia voluntad para buscar la voluntad de Dios. Y eso puede venir solamente si hacemos como María todos los días, si venimos continuamente a Cristo, continuamente a Él para recibir su palabra, para escuchar su mensaje y por supuesto también la instrucción, porque en la palabra de Dios tenemos la instrucción que necesitamos para entrar al reino de Dios. Entonces vamos a ver ahora un poquito de algunas escrituras que nos muestran esta importancia de lo importante que es la palabra de Dios y lo clave que es para nuestra salvación y para que podamos entrar en el reino de Dios. Vayamos a Juan, al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Juan capítulo 6, vamos a leer en el verso 63. Juan capítulo 6, en el verso 63 dice, es el Espíritu el que da vida. La carne, y aquí podemos poner el afán del mundo también, porque viene de la carne, ¿verdad? La carne nada beneficia. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Y esa es toda la importancia que tienen las palabras de Dios para nosotros. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida para nosotros. Y en el verso 64 les dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y así también, ¿cierto? Vemos entre nosotros que hay personas que no creen estas palabras. Y dice acá que hay muchos de ellos que se volvieron atrás y que ya no quisieron caminar más con Jesús. O sea, dejaron de sentarse a escuchar su mensaje. Entonces fueron a sus asuntos, se fueron a sus cosas, se fueron a hacer sus negocios, sus actividades, ¿cierto? Y Jesús les dice en el verso 67, le dijo a los 12, ¿están ustedes también deseando irse? Entonces Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Y nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿a quién iremos nosotros? Si no tuviéramos las palabras de Dios, ¿cierto? ¿A quién vamos a ir? No tenemos nada. Pedro le dice, tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos sabido que tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios vivo. Las palabras de vida eterna. Entonces nosotros necesitamos esas palabras de vida eterna, hermano, que el Señor tiene para darnos, para que así nosotros podamos escoger esa buena parte que necesitamos. Negarnos a nosotros mismos cada día. Dejar nuestros afanes de lado, dejar estar cargados y turbados como Marta, y ser como María, y venir a los pies de Jesús, para oír su palabra, para recibir esa instrucción y esa sabiduría que necesitamos para entrar en el reino de Dios. Vamos a ver lo importante que es la palabra de Dios, lo importante que es la escritura de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Vamos ahora a 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo en el capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. El apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: pero en cuanto a ti, continúan las cosas que aprendiste y fuiste asegurado, sabiendo de quién las has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? De Pablo. ¿Y de quién aprendió Pablo? De Cristo, ¿verdad? Verso 15. Y que desde niño has conocido los escritos sagrados, los cuales son capaces de hacerte sabio hacia salvación a través de fe, la cual es en Cristo Jesús. Toda escritura es respirada de Dios y es provechosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Aquí vemos la importancia que tienen las escrituras para nosotros. Primeramente porque vienen directamente de Dios, ¿verdad? Porque son respiradas por Dios. Es Dios mismo hablando para nosotros. Y dice que estas palabras, estas escrituras, estos escritos sagrados, son capaces de hacernos sabios hacia salvación. Y nuestra salvación futura, ¿de dónde viene? En el reino de Dios. Cuando seamos transformados de esto corruptible a lo incorruptible. Cuando seamos transformados de carne a espíritu, cuando nazcamos de nuevo, de espíritu en el reino. Las escrituras son capaces de hacernos sabios para esa salvación. Y dice en el verso 17, para que el hombre de Dios pueda ser completo. Completo. La palabra de Dios nos hace aptos a nosotros para que podamos entrar en el reino de Dios, y también nos equipa a nosotros ahora para que podamos caminar en buenas obras, para que podamos caminar en el camino de Dios, en preparación hacia su reino. Vayamos un capítulo más atrás en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 15, también otra escritura muy conocida para todos nosotros y muy importante. 2 de Timoteo 2:15. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Entonces necesitamos estar continuamente y diligentemente estudiando para mostrarnos a nosotros mismos aprobados hacia Dios. Para no estar avergonzados delante de Dios, para que Él tampoco se avergüence de nosotros cuando venga en su gloria. Necesitamos entonces entender y conocer en profundidad todas las palabras que Dios nos ha dejado. Para que podamos ser aptos para entrar en el reino de Dios. Y la palabra de Dios es finalmente la que nos va a transformar a nosotros. Porque estamos viendo una transformación, ¿verdad? Que necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes. Ese proceso viene por esta actividad que nosotros debemos de
todos los días estar realizando, de estudiar diligentemente, de venir a los escritos sagrados, de sentarnos a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y así vamos a ser transformados. Vayamos a ver una escritura en los Salmos para ver cómo la palabra de Dios nos transforma. Salmo 19. Vamos al Salmo 19 y leamos en el verso 7. Y aquí voy a leer de la versión Reina Valera. Salmo 19 en el verso 7 dice: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Y el verso 10 nos dice la actitud que necesitamos tener nosotros cuando venimos a la palabra de Dios. Verso 10 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y así tiene que ser para nosotros la palabra de Dios. Dulces más que la miel. Dulces más que la miel. Nosotros necesitamos tener esta actitud, este deseo por la palabra de Dios. Verso 11 dice: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran transgresión. La palabra de Dios nos limpia, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que nosotros no somos capaces de ver por nosotros mismos. Por eso es importante que nos sentemos a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Verso 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Vayamos a otro salmo, en el Salmo 119. Y el Salmo 119, ¿cierto?, está lleno de referencias a lo maravillosa que es la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Vayamos al verso 72 de Salmo 119. Este también tiene que ser nuestro deseo. Dice: mejor me es la ley de tu boca y millares de oro y plata. Esa es la buena parte, ¿cierto?, que tenemos que escoger. Porque el afán probablemente nos puede llevar a tener millares de oro y plata, si somos aplicados, ¿cierto? Pero mejor es la ley de la boca de Dios para nosotros. Esa es nuestra buena parte. Verso 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Necesitamos que Dios nos enseñe. Necesitamos que cuando vengamos a Cristo, a escuchar su palabra, a oír su mensaje, necesitamos que Él nos enseñe, que Él nos haga entender. Nosotros necesitamos como alumnos aplicados y diligentes, como decía la otra escritura, estar aprendiendo la palabra de Dios. Bajemos unos versos al verso 103. De nuevo dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Qué nos decía el apóstol Pablo? Que las escrituras son capaces de hacernos sabios para la salvación que es a través de la fe. Entonces, de la palabra de Dios nosotros adquirimos esta inteligencia, esta sabiduría, el entendimiento que necesitamos
Y después dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Esto nos va a llevar a apartarnos de los caminos que no necesitamos andar, para poder andar en los caminos de Dios. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa tiene que ser siempre nuestra guía, hermanos. Debemos anhelar las palabras de Dios, porque las palabras de Dios son las únicas que nos pueden hacer sabios, que nos pueden dar la inteligencia, que nos pueden ayudar a entender lo que es correcto e incorrecto y el camino por el que necesitamos andar. Necesitamos venir ante Dios con una actitud enseñable, que Él nos pueda enseñar a través de su palabra. Vayamos a otro salmo, en el Salmo 25. Salmo 25, vamos a leer en el verso número 4. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Tenemos que ser como María, ¿cierto? Ahí, a los pies de Cristo, esperando que Él nos enseñe sus caminos, que Él nos muestre su verdad, porque Él es el Dios de nuestra salvación. A través de Él vamos a entrar al reino de Dios, de otra forma no vamos a entrar. Bajemos al verso 8, dice, bueno y recto es el Señor, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y el verso 14 dice, el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, Dios tiene muchos secretos para contarnos, tiene muchos secretos para revelarnos. Pero necesitamos ser como María, necesitamos tener ese deseo de venir a los pies de Jesús, de estar escuchando su mensaje, de estar recibiendo su instrucción, su enseñanza, para que podamos entrar en su reino. Pero hay un peligro, hermanos. Hay un peligro, y uno podría decir, bueno, ¿cómo va a haber un peligro en esto si es lo que necesitamos hacer? Pero hay un peligro en nosotros, que necesitamos estar atentos. Y de ese peligro nos habla el apóstol Santiago. Vayamos a Santiago 1, por favor. Porque esto es una parte que tenemos que hacer. Pero hay otra parte que también tenemos que hacer y que el apóstol Santiago aquí nos dice. En Santiago capítulo 1, en el verso 22. Podemos estar escuchando la palabra de Dios, podemos estar estudiando diligentemente, deseando esa palabra maravillosa de Dios. Pero el apóstol Santiago dice, luego sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque a lo mejor María puede estar ahí escuchando, ¿cierto? Atentamente, después se para y se va nomás. Y vuelve a sus quehaceres, a sus asuntos. Pero el apóstol Santiago nos dice que seamos hacedores, no solamente oidores, engañándose ustedes mismos. Porque si alguno es un oidor de la palabra y no un hacedor, este es como un hombre considerando su rostro natural en un espejo, quien, después de mirarse a sí mismo, se fue y de inmediato se olvidó cómo era. Pero aquel quien ha mirado en la perfecta ley de libertad, la ley de Dios es perfecta, ¿cierto? Como leímos en el Salmo 19, que convierte el alma. Si nosotros estamos mirando atentamente en esa ley, dice, y ha continuado en ella, este mismo no se ha vuelto un oidor olvidadizo, sino que es un hacedor de la obra. Este será bendito en sus acciones. Tenemos una bendición ahí. Tenemos la certeza de que
vamos a ser bendecidos por Dios. Pero necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Pasemos un capítulo más adelante, en el capítulo 2 de Santiago, en el verso 14, porque esto también es importante y está relacionado a lo mismo, a ser un hacedor, no un oidor pasivo, ¿cierto? No un oidor activo, uno que reacciona ante lo que escucha. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿qué bien hace si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Es la fe capaz de salvarlo? Podríamos decir, ¿es la fe capaz de darte acceso al reino de Dios? Verso 15. Ahora entonces, si hubiera un hermano o hermana quien está desnudo y destituido del alimento diario, y uno de ustedes les dice, vaya en paz, sean calentados y saciados. Qué buenas intenciones, ¿verdad? Y no les da las cosas necesarias para el cuerpo. ¿Qué bien es ese? De la misma manera, dice acá, también fe, si no tiene obras, es muerta, muerta por sí misma. Necesitamos tener una fe activa, ¿cierto? Una fe que nos lleve a la acción. Escuchar la palabra de Dios, sentarnos a oír la palabra de Cristo, nos tiene que llevar a la acción, nos tiene que llevar a un nivel más allá. No nos puede simplemente dejar ahí, y a lo mejor esta es como la parte más difícil de todas, porque uno a veces dice, bueno, y se siente como el apóstol Pablo que dice, el bien que deseo hacer no lo hago, sino que el mal que no deseo hacer, eso hago. Y nos encontramos miserables a nosotros mismos. Pero por eso tenemos este pacto, por eso tenemos la misericordia de Dios, por eso tenemos el arrepentimiento, el perdón, y Dios nos concede ese perdón que necesitamos nosotros, que todos necesitamos, ¿verdad? Pero también Él desea que nosotros tengamos esta acción, este cambio, esta motivación por ser hacedores de su palabra, por lo que vamos a estudiar, por lo que vamos a leer en algún momento determinado, lo podamos llevar a la práctica. Y no es una tarea fácil, ¿cierto? Por eso está la otra componente de esta vida cristiana, que es la oración. Y este no es un sermón de la oración, ¿cierto? Pero necesitamos traerlo, digamos, un poquito a la mesa en este momento, porque es parte integral de nuestra vida cristiana, la oración, el estudio, y en oración nosotros necesitamos que Dios nos conceda esa capacidad, que nosotros no la tenemos, de ser hacedores de la palabra, de poner por obra esa fe que Él nos ha dado. Vayamos a otra escritura para que veamos directamente lo que nos dice nuestro Señor Jesús acerca de su palabra. Vayamos a Mateo 7. Vayamos a Mateo 7, en el verso 21. Mateo 7, 21. El Señor Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Y muchos dirán en aquel día, y esto yo me lo imagino muchas veces cuando lo leo, Señor, Señor, no profetizamos por medio de tu nombre. Claro, seguramente esos que dicen profetizamos por medio de tu nombre, también se sentaban a los pies de Jesús, no sabemos. Y dicen, no profetizamos por medio de tu nombre, y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre, y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre. Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la palabra de Dios.
Porque cuando la palabra de Dios dice, haz esto, yo digo, no me conviene, no es muy conveniente, sí, tiene buenas intenciones, pero la verdad es que yo tengo otro interés. Y así como es como muchos en el cristianismo tradicional han sido también engañados por creer falsas enseñanzas, creyendo que el Señor Jesús dice que hagamos, que hagan algo que Él nunca ha dicho que tienen que hacer. Por eso es necesario que entendamos la palabra de Dios, para que entendiendo sepamos qué hacer, como dice la voluntad de mi Padre. Y en el verso 24 dice, por tanto, todo el que oiga estas mis palabras, o sea, María, ¿cierto?, sentada a los pies de Jesús, pero dice, y las practique. Lo compararé a un hombre sabio. De nuevo, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación a través de la fe. Lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron y golpearon esa casa. Y estos tiempos pueden venir muy pronto, ¿cierto? Tiempos de ese tipo. Golpearon esa casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero para que esté fundada sobre la roca, tiene que haber acción, ¿cierto? Que oigamos las palabras de Cristo y las practiquemos, que seamos hacedores de la obra. Y el verso 26 dice, y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, los que se sientan, ¿cierto?, a escuchar a los pies de Jesús, o el oidor olvidadizo que después dice, ya me voy a mis asuntos, dice que cualquiera que oiga estas palabras mías y no las practique será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena, y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, y ésta cayó, y fue grande su caída. ¿Qué dice el Señor Jesús? Nunca los conocí. Y ahí todo de espalda, ¿cierto? Porque pensábamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios, pero en verdad no la estábamos haciendo. Por eso es importante, hermanos, que pensemos en estas cosas, que meditemos, que reflexionemos, que hagamos un análisis interno y que cada uno pueda determinar lo que está haciendo y que nos tratemos de ajustar a lo que Dios quiere que estemos haciendo. Que estemos viniendo continuamente a los pies de Cristo a escuchar su palabra, a oír su mensaje, a recibir la instrucción del Padre, de Cristo, y que después nos levantemos y que seamos hacedores de la palabra de Dios. Que vayamos y la pongamos en práctica, que le pidamos a Él en oración que nos dé de su Espíritu Santo, que nos dé la mente de Cristo, el corazón de Cristo para poder hacer todas las cosas que dice la palabra de Dios. Para que al final Él sea el hacedor de la obra, no nosotros. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de yo. Esto se trata de Cristo, de Dios el Padre, de su palabra, de su verdad, de sus mandamientos, de las obras de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis les dice a cada una de las iglesias y que continúen mis obras. Dice, yo conozco tus obras, pero al final son las obras de Cristo, no son las obras de las iglesias. Entonces yo los invito, hermanos, a que reflexionen en estas cosas y quedémonos con unas par de escrituras para que nos inspire, ¿cierto? Para que cuando nos levantemos mañana o pasado mañana y tengamos esa motivación de que lo que estamos haciendo no es en vano. Lo que estamos haciendo tiene un propósito maravilloso, tiene un propósito inmensamente grande que quizás no somos capaces de entender en este momento, pero tenemos la promesa aquí. Vayamos a Juan 15, por favor. Vayamos a Juan 15 y vamos a terminar con estas escrituras del estudio bíblico. Juan 15, vamos a leer desde el verso 1.
Juan 15, verso 1, dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama que en mí no lleva fruto. Y para llevar fruto se requiere trabajo, ¿verdad? Pero limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto. Y Él nos dice en el verso 3, ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en mí y yo en ustedes. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid. Así tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Como decíamos, ¿verdad? Esto se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Nosotros sin Cristo, separados de Él y de su palabra, no somos nada, hermanos. Verso 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente. Y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Verso 7, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. Y tenemos esa promesa, hermanos, para que las palabras de Dios estén en nosotros y cualquier cosa que le pidamos al Padre va a suceder para nosotros. Creamos en esa promesa, hermanos. Creamos en esa promesa. Porque la palabra de Dios es pura, es limpia, es perfecta y no hay ninguna mentira en la palabra de Dios. Ese sería el estudio que tengo para esta noche, hermanos. Fue un gran placer poder estar con ustedes nuevamente. Y bueno, será hasta la próxima oportunidad.